está continuando con el avance, o sea, está avanzando, ¿no? Y eso quiere decir que nosotros no podemos quedarnos atrás en el tema de ayudantía, porque imagínense que él acaba el contenido del segundo parcial y en ayudantía solo hayamos tenido el avance hasta el primer parcial, o sea, los perjudicados serían ustedes. Así que para no retrasarnos con el ingeniero, porque esa es la idea con las ayudantías, vamos a tener que acompañar el avance. O sea, si él ya terminó el tema del tema para el primer parcial, nosotros igual. Y si él ya está avanzando el contenido del segundo parcial, nosotros tenemos que ir acompañándole. Igual su práctico, ya lo he visto. Voy a darme el tiempo, si es que se alarga el paro un poco más, para poder resolverlo, ¿no? A ver, se lo voy a mostrar. Este es el práctico que les dio. Como sugerencia, casi siempre, los ejercicios que el ingeniero aquí ya le da en el práctico entran al examen. Eso pasó el semestre pasado. Les metió un práctico largo y los mismos ejercicios del práctico entraban al examen, o sea, ni siquiera le cambió los datos. Así que el que hizo el práctico ese semestre lo pasó, ¿no? Eh, Aquí que nos pide el ejercicio, dice, determine la componente X, y esto es clave, ¿no? La componente X del desplazamiento lineal relativo de los nodos 2 y 4. Entonces, este es el nodo 2, este es el nodo 4, y ustedes saben que la carga virtual para este pórtico, cuando habla de desplazamiento lineal relativo, es agarrar los dos puntos, 2 y 4, y unirlos con una recta imaginaria, ¿no? Lo trazamos. ¿Y dónde colocamos las cargas unitarias? La colocamos en los extremos, ya sean de tracción o de compresión, eso ustedes lo eligen. Digamos, yo puedo optar tracción, no pasa nada. 1 tonelada o kilonewton, depende de la unidad en la que esté trabajando, 1 y 1. Listo, esa es la carga, o esa es la estructura virtual para este tipo de ejercicio. Ahora, puede ser, este punto B, que el ingeniero no les pida de los nudos 2 y 4, como está acá. Digamos, puede ser que él les diga este mismo enunciado, pero para los nudos, no sé, a ver, 1 y 4. 1 y 4. Entonces, ¿cómo sería aquí el desplazamiento lineal? El desplazamiento lineal resultante sería 1 y 4, unir los dos puntos, y las cargas virtuales estarían aquí, ¿no? Uno aquí y la otra aquí, siempre en dirección de la recta de ambos puntos. Pero ¿qué pasa si para estos puntos 1 y 4 nos pide solo la componente en X? Ahí está la cosa fea, ¿no? Si a usted le plantea el desplazamiento lineal relativo, que es lo que acabamos de dibujar, para una recta inclinada y solamente les pide la componente en X, van a hacer lo siguiente. Por ejemplo, para este ejercicio, desplazamiento lineal relativo para los nudos 1 y 4, ¿qué les va a dar? Les va a dar un valor de desplazamiento, ¿no? Que podemos representarlo como un vector. No sé, llamémosle desplazamiento total debido a los nudos 1 y 4. Fíjense que este vector tiene un ángulo de inclinación, es alfa, ¿no? Este ángulo alfa va a ser igual a este ángulo alfa que ustedes tienen de su recta que une a los puntos 1 y 4. Entonces, si les pide solamente la componente en X para un vector con cierto ángulo de inclinación, ¿qué es lo que tienen que hacer? Resolver el ejercicio así, tal como se lo planteé, carga unitaria aquí, carga unitaria aquí. El resultado les va a dar este vector en color rojo. Y al final, el paso extra que tienen que hacer es descomponer, ¿no? Este vector en sus componentes horizontal y vertical. ¿Qué es lo que pide aquí el ejercicio? La componente en X. Entonces, les pide este valor, desplazamiento total, pero en X. Eso va a ser igual a lo que ustedes calculen, normalmente desplazamiento total de los nudos 1 y 4 por el coseno del ángulo, ¿no? Por el coseno de alfa.
En el ejercicio les pidió de los nudos 2 y 4. Entonces, fíjense que ya les dio solamente una recta horizontal. Entonces, ahí ya no es necesario hacer esa decomposición porque ya la recta o el desplazamiento ya está en sentido horizontal. Pero si les diera en algún caso una recta inclinada, tienen que hacer esta decomposición. ¿Estamos claros, no? Entonces, ese es el paso extra. Y imagino que no tienen duda en esta parte. Ahora vayámonos al segundo ejercicio de práctica. Porque este es fácil, ¿no? No hay problema. Y esto creo que lo enseñó el ingeniero aquí en la otra clase, ¿no? A ver, no, ya, dejémoslo ahí. Lo voy a chipar. Lo voy a chipar. Segundo ejercicio. Ya esto es un pórtico espacial, ¿no? Ya no es una parrilla. Entonces, este ejercicio, igual le subí un PDF en el Classroom. Es el último ejercicio del tema del reto parcial. Y voy a tratar de, como les digo, si hay tiempo y hay más días de paro, para hacérselos y ya el siguiente sábado resolverlo. ¿Okay? De todos modos, traten de hacerlo, manden sus dudas al chat y lo vamos a responder. ¿Listo? Bueno, por lo pronto eso es lo que tenemos sobre temas del práctico. Ahora vayamos al ejercicio. Tía. Bueno, el ejercicio nos dice lo siguiente: determinar las reacciones en los apoyos y los diagramas de los esfuerzos internos. Entonces, este primer ejercicio consiste en ejercicios hiperestáticos abiertos, o sea que vamos a comenzar con pórticos que no tienen paneles cerrados. ¿Qué es un panel cerrado? Son pórticos que, tal que los elementos del pórtico, o como ustedes lo conocen, barras, forman áreas cerradas, digamos, este empotrado, no sé, este vale empotrado, y una de sus barras cierra cierta área del pórtico. De esta forma, ¿no? ¿Cómo sé que es cerrado? Es cerrado cuando yo, de la parte externa, no puedo ingresar a esa área sin romper alguna de las barras, ¿no? Entonces, fíjense, por ningún lado puedo ingresar a esa área. Entonces digo que esto es un panel cerrado. Esto tiene una metodología de resolución. Pero antes de entrar a esto, primero vamos a ver en qué consiste lo que son los pórticos abiertos, ¿no? O sea, que no tienen paneles cerrados. Entonces, comencemos por ese apartado. Borramos todo esto y ahora sí. Listo. Eh, para saber si es una estructura hiperestática, tenemos que hacer el siguiente análisis, el análisis que hemos estado viendo clases pasadas. Entonces, lo primero que hacemos es analizar el grado hiperestático externo. Es decir, yo me fijo dos cosas. Primero, cuánto es el número de reacciones en los apoyos, ¿no? ¿Cuál es el número o el grado de reacciones en los apoyos que tiene mi pórtico? Entonces me fijo, a ver, digo, tiene un apoyo fijo. Nosotros sabemos que el apoyo fijo tiene dos reacciones, ¿no? Una vertical, a la que podemos llamar R1, y una horizontal, a la que podemos llamar R2. Y un empotrado. El empotrado igual tiene tres reacciones: vertical, R3, horizontal, R4, y una reacción de momento a la que llamamos la reacción 5. Entonces, lo primero que se hace es enumerar el número de reacciones: 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, ese es mi valor de NRA, que es número de reacciones en los apoyos. ¿Cuánto vale? 5. Ahora, contamos el número de ecuaciones de la estática. Cuando yo tengo mi pórtico, yo siempre con cualquier tipo de pórtico, plano,
yo inicio con las tres ecuaciones de la estática. Sumatoria de fuerzas verticales igual a 0. Sumatoria de fuerzas horizontales igual a 0. Y sumatoria de momentos en cualquier punto igual a 0, ¿no? Puede ser en A, digamos. Entonces yo parto siempre con estas tres ecuaciones. Entonces mi número de ecuaciones de la estática parte en 3. Ahora, yo tengo que analizar y ver si mi estructura tiene articulaciones. Entonces me voy a mi barra B, digo aquí no hay articulaciones, de B a C tampoco, de C a tampoco y de C a E tampoco. Como la estructura no está articulada, o sea, no se subdivide en varias chapas, entonces digo, listo, no van a existir ecuaciones adicionales de la estática, me quedo con 3. Por lo tanto, el número de ecuaciones de la estática es 3. Y ya puedo hacer la resta. Grado hiperestático externo, número de reacciones en los apoyos, menos el número de ecuaciones de la estática, que es 5 menos 3. 5 menos 3 me da que el grado hiperestático externo es 2. No es más que restar estos dos valores. Número de reacciones en los apoyos, que es contando las reacciones que tienen mis apoyos, 1, 2, 3, 4, 5, y el número de ecuaciones de la estática, que siempre van a ser 3, siempre va a ser 3, cuando mi pórtico no tenga articulaciones, como este caso, ¿no? Listo. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Como les comentaba, cuando yo hallo el grado hiperestático interno, que es el segundo paso, esto solamente se hace cuando tenemos paneles cerrados. O sea, como les explicaba hace un momento, zonas en las que las barras encierran, hacen que una área sea cerrada, tal que yo no puedo ingresar por ninguna de las partes externas de mi pórtico. Como este no es el caso, como es un pórtico totalmente abierto, automáticamente el grado hiperestático interno es 0, ¿no? Entonces, determino el grado hiperestático total, que es sumando el externo más el interno, numéricamente hablando. El grado hiperestático externo es 2, el grado hiperestático interno es 0. Reemplazo 2, reemplazo 0, y el grado hiperestático total es igual a 2. Ahora, ¿para qué me sirve saber o conocer este número? Yo lo que tengo que hacer es transformar esta estructura en una estructura isostática, ¿no? En una estructura isostática. Entonces, este grado hiperestático externo, lo que me está diciendo es que existen dos reacciones, o sea, de las 5 que teníamos acá, lo voy a bajar rápidamente, vertical, R1, pueden tener cualquier nombre, no necesariamente el que yo le estoy dando, ¿no? O sea, la vertical puede ser R2 y la horizontal R1, no importa, es depende de su comodidad, ¿no? R1, R2, en el empotrado R3, horizontal R4 y momento R5. ¿Listo? Entonces, ¿qué me indica este grado hiperestático total? Que para que la estructura sea isostática, hay dos reacciones que me están estorbando, o sea, dos reacciones que están sobrando. Entonces, me dice, de tus 5 reacciones que vos tenés aquí, tenés que eliminar 2, o sea, tenés que quitar 2 para que esta estructura se haga ISO. ¿Cuál? La que ustedes quieran, ¿no? Es libre. O sea, ustedes pueden elegir R1 y R2, o R3 y R4, o R5 y R1. O sea, es libre elegir cuáles reacciones ustedes van a quitar de la estructura, ¿no? En eso consiste, quitarlas y volverlas carga. Entonces, lo que yo hice, en este caso, fíjense, yo al apoyo fijo le estoy quitando su restricción horizontal. O sea, le estoy quitando la reacción horizontal y la estoy transformando en carga. A esa carga la llamo X1, que es una incógnita que nosotros vamos a determinar, ¿no? X1. Y en el empotrado, como es arbitrario, decidí quitarle la reacción de momento. En este caso, ya no va a existir la reacción R5. En su lugar va a estar la carga X2, ¿no? ¿Qué pasa cuando yo le quito estas reacciones? Si yo le quito al apoyo fijo la reacción horizontal, ¿en qué se va a transformar? Se va a transformar en un apoyo móvil, ¿no?
¿Por qué? Porque ya no tiene reacciones horizontales, solamente tiene una reacción vertical. ¿Y qué le pasa al empotrado si yo le quito su reacción de momento? Este R5. ¿Qué pasa si la quito? Este empotrado se convierte en un apoyo fijo, ¿no? Solamente va a tener una reacción vertical que es R3 y una reacción horizontal que es R4. Y fíjense, si el pórtico solamente tiene un apoyo móvil y un apoyo fijo, automáticamente se convierte en una estructura isostática, que eso es lo que nosotros estamos buscando. Entonces, en eso consiste este número, o para eso sirve este grado hiperestático total. Me dice cuál es el número de reacciones que sobran en la estructura. O sea, cuál es me indica el número de reacciones que yo tengo que quitar y transformar en carga para que esto se haga isostático. ¿Cuál es? La que yo quiera. Puede ser esta, puede ser R1 y R2, puede ser R3 y R5, R4 y R5, no importa. Pero el número tiene que ser 2. Listo. Entonces, sabiendo eso, pasémonos al siguiente paso. Como yo le quité 2 reacciones a mi pórtico, entonces yo voy a comenzar a trabajar o a subdividir a la estructura en 3 partes. La estructura es sub 0, es sub 1 por la incógnita, X1, que es la reacción horizontal, y la estructura de sub 2 por la reacción X2, que era la reacción de momento. ¿Cómo es eso? Veámoslo gráficamente. Entonces, ¿qué es lo primero que hice? Encontrar la estructura isostática equivalente. O sea, a mi pórtico tal cual, no le estoy quitando las cargas puntuales, distribuidas, nada. Lo único que hice fue transformarla en una estructura isostática, ¿no? Esto era apoyo fijo, lo transformé en un apoyo móvil y este valor de X1, que era la reacción, se transformó en carga. Igual aquí, el empotrado, le quité la restricción de momento y la convertí en carga, haciendo que ese apoyo se convierta en un apoyo fijo. Entonces, perfecto, ya es isostático. Entonces, esta va a ser la estructura E, la estructura total con toda su carga, ¿no? Eso es E, estructura total, ¿no? No le falta nada. Yo voy a decir, por el principio de la superposición de efectos, que voy a llamar como estructura E sub 0 al mismo pórtico, pero sin estas variables X1 y X2. O sea, no van a estar incluidas las cargas que yo les quité, las reacciones que yo les quité a los apoyos. X1 y X2 no van a estar incluidas. ¿Ok? Pero todas las demás cargas, sí, ¿no? Fíjense, estos dos pórticos son prácticamente iguales. Solamente que estas reacciones que yo les quité a al antiguo apoyo fijo y al antiguo empotrado, no están, se fueron, ¿no? Entonces, sigo esta fórmula. ¿Qué más dice la fórmula? Más la misma estructura de pórtico, pero le quito absolutamente todas las cargas iniciales, las distribuidas, las cargas puntuales, hay otras cargas de momento, todo le quito. Y la única carga que tiene que quedar, es esta carga X1, que es mi incógnita que yo estoy buscando. Ahora, esta carga X1 yo la voy a factorizar, la factorizo, o sea, la quito de este pórtico. Es por eso que este pórtico en la ecuación sale multiplicado por X1. Se fijan aquí por X1. Cuando yo factorizo esto, así es el método, cuando yo factorizo esto, esta carga de X1 automáticamente se convierte en una carga unitaria, para que 1 por X1 me dé X1, ¿no? O sea, cumple la igualdad. 1 por X1 me da X1, ¿no? Entonces, esta carga automáticamente se convierte en unitaria, o sea, vale 1. Y lo mismo hacemos con la estructura X2, que no tiene ninguna carga y la única carga que lleva es la carga de momento, ¿no? Esta carga X2. Todas las demás cargas fueron retiradas. Entonces estamos siguiendo el orden de la ecuación que está aquí arriba de la superposición de efectos, ¿no? Pues igual, esta carga X2 es una carga unitaria porque estamos factorizando esta variable y llevándola afuera, ¿no? En eso consiste el método. Vamos al siguiente paso. Ahora vamos a analizar estructura por estructura, E sub 0, E sub 1 y E sub 2.
A cada estructura le vamos a sacar las reacciones en los apoyos y los esfuerzos internos. A esta estructura igual. Las reacciones en los apoyos y los esfuerzos internos. De esos dos igual, le sacamos las reacciones en los apoyos y los esfuerzos internos. ¿Ok? Estamos subdividiendo el ejercicio en tres partes. Entonces, la ecuación que nosotros vamos a determinar es una ecuación de 2 por 2. Como son dos incógnitas x1 y x2, para resolver el ejercicio necesitaremos eh, un sistema de ecuaciones de 2 por 2. Como es 2 por 2, la ecuación siempre va a ser esta. Delta o desplazamiento 1, 0, más 1, 1, más 1, 2, igual a 0. Desplazamiento 2, 0, más 2, 1, más 2, 2, igual a 0. Este sistema se usa cuando es un sistema de ecuaciones de 2 por 2. O sea, cuando nosotros solamente tenemos dos incógnitas, ¿no? Nosotros, ¿cuáles son nuestras incógnitas? X1 y X2. ¿Qué pasa si solamente tuviéramos una incógnita, digamos? X1. ¿Cómo sería mi sistema de ecuaciones? Sería delta 1, 0, más delta 1, 1, por X1 igual a 0. Creo que esto hay que revisarlo, ¿no? Esto es por X1. Aquí y aquí. X1 y esto es por X2. Ahora sí. Lo vamos a corregir rápidamente. Y aquí igual. Por X2. O sea, tiene que cumplirse el principio de la superposición de efectos. Por X2. Listo. Y esto lo copiamos a los dos lados. Aquí y aquí. Listo. Sigamos. Entonces así están planteadas las ecuaciones. Este es cuando es un sistema de ecuaciones de 2 por 2. Y como le decía, esto es cuando tienen solamente incógnitas X1 y X2. Y si tiene solamente una incógnita, digamos X1, la ecuación sería así, ¿no? Delta 1, 0, más delta 1, 1, por X1 igual a 0. Y si fuera de 3 por 3, aquí añadirían una fila más, ¿no? Aquí estaría más delta 1, 3 por X3 y otra fila más abajo, de 3 por 3. Entonces, así sucesivamente se va aumentando este sistema de ecuaciones, ¿no? Para resolver el ejercicio. Aquí lo estamos mostrando, más adelante lo vamos a aplicar, ¿no? Es para ver en qué consiste. ¿Listo? Hagamos los cálculos para la estructura de sub-0, cálculo de reacciones y después los esfuerzos internos. Cálculo de reacciones en los apoyos es sub-0. Yo por comodidad, a las reacciones, y se lo recomiendo, a mí me sirve mucho. A las reacciones yo las represento de la siguiente forma, ¿no? Por ejemplo, aquí la reacción en el apoyo móvil, ¿cómo la llamaría? La B sub A, ¿no? O la vertical en A. Pero como estamos hablando de la reacción en la estructura E sub 0, yo le añado el subíndice 0, o sea, la vertical del punto A, pero de la estructura E sub 0. Lo mismo aquí, la horizontal del punto E, pero de la estructura E sub 0. Y aquí igual, la vertical de la estructura E, perdón, la vertical del punto E, pero de la estructura E sub 0. Entonces, esto es muy útil para tener un orden en el examen, porque en el segundo parcial ya se van a dar cuenta que los exámenes son mucho más largos
que en el método de los trabajos virtuales. Aquí sí el examen es un poco largo y la clave está en el orden. ¿Sí? ¿Alguien iba a hablar algo? Ok, sigamos. Listo. Ahora, con ese orden, comienzo a sacar las reacciones en los apoyos, ¿no? Bueno, esto ya ustedes lo saben hacer perfectamente. Como es una estructura simplemente apoyada, apoyo móvil y apoyo fijo, puedo aplicar, no sé, las tres ecuaciones que ya hemos planteado, ¿no? Sumatoria de momentos en cualquier punto, sumatoria de fuerzas verticales y sumatoria de fuerzas horizontales. Entonces, la B sub A 0, haciendo los cálculos pertinentes, obtengo que es 10,5 toneladas. Sumatoria de fuerzas verticales para hallar esta otra vertical, esta otra reacción, que me da que es 22,5. Y una sumatoria de fuerzas horizontales me da que la horizontal en el apoyo fijo, horizontal E sub 0, me da igual a 0. ¿Listo? Entonces, como pueden ver, el cálculo de reacciones es tal cual ustedes lo han visto en materias pasadas, no hay nada nuevo. Es con la estructura nueva, ¿no? Ya no con el pórtico cuando aquí era apoyo fijo y empotrado, ¿no? Estamos trabajando con la estructura isostática equivalente. Siguiente paso. Una vez sacaron las reacciones en los apoyos, sacan los esfuerzos internos o cálculo de los esfuerzos internos de la estructura E sub 0. Entonces subdividimos el pórtico, o sea, de barra en barra. Hacemos un corte del punto A a B, cortamos en B, para que esta barra pueda aislarse. Ustedes saben que para aislar esta barra B, hacemos un corte en B y siempre, cuando hagan un corte, en el punto de corte, ese punto se convierte en un empotrado. ¿Cuándo no pasa eso? Cuando, digamos, aquí hubiera una articulación. Si aquí hay una articulación y quieren hacer un corte, esto es un apoyo fijo. Pero cuando no hay una articulación y esto es continuo, o sea, no hay nada, es todo pórtico, cuando hacen un corte, siempre tiene que haber un empotrado, ¿no? Se representa con un empotrado. ¿Listo? Entonces, esta vertical en A sub 0 tiene un valor, ya no es reacción, se convierte en carga, no cambia el sentido porque es una carga externa, las cargas externas no cambian de sentido, vale 10,5 toneladas. Tengo que hacer, entre comillas o entre paréntesis, de nuevo el cálculo de reacciones, el cálculo de reacciones, pero para esta barra, A, B, como solamente es una reacción de normal, automáticamente con una sumatoria de fuerzas verticales, ya saben que este valor va a ser igual a este valor, ¿no? Solamente que con el sentido contrario. 10,5, 10,5. Esta es la reacción. Horizontales no sirve aplicar porque no hay cargas horizontales y de momento peor, ¿no? Esta carga no genera momento en cualquier punto de la barra. Este símbolo, ustedes, para los que han llevado hiper con Carreño, él lo trabaja así. A veces aquí ya prefiero usar los ejes locales, ¿no? Que es plantear los dos ejes de esta forma. O sea, son dos formas distintas de plantear el ejercicio, ¿no? Este va a ser el eje local 1, que siempre es el que está en dirección de la barra, normal a la barra, y el eje local 2, que es el que está perpendicular a la barra. Llega un eje local 3, que como estamos trabajando en pórtico plano, que está aquí, ¿no? Saliendo del papel, pero no se ve. Digamos, ¿qué pasa si mi barra está en el otro sentido? Digamos, yo tengo mi elemento de pórtico. ¿Y qué pasa si yo quiero sacar momento del otro lado? Así. O sea, fíjense, este vector de X ya no está a la derecha, sino está hacia la izquierda. Esto es para que no se confundan a la hora de, de comparar con sus compañeros o de simbología. Si yo coloco esta flecha de X en ejes locales, ¿qué es lo que quiere decir? Quiere decir que mi eje 1 sigue siendo el mismo, o sea, sigue estando en dirección de mi barra, pero mi eje 2 lo está tomando al otro lado, ¿no? O sea, algunos compañeros me preguntaban eso. Son dos formas distintas de trabajar, ¿no?
algunos, en lugar de colocar ejes locales, les gusta colocar esta simbología, ¿no? Este valor de X, como diciendo, de izquierda a derecha estoy trabajando esta barra B, y si la pongo al otro lado, es como si la estuviera viendo desde aquí, ¿no? Si lo coloco aquí, es como si mis ojos estuvieran viendo de este lado, ¿no? Y si coloco este símbolo por debajo de la barra, quiere decir que esta barra la estoy viendo desde este lado, ¿no? Entonces, para que no se confundan, esas son las dos formas de trabajar, ¿no? O es eso lo que quiere decir. Y listo. Ahora hacemos el cálculo de los esfuerzos internos. Para la barra AB, momento. Momento en X, esta carga puntual nos genera momento, automáticamente la ecuación de momento es cero. Y la ecuación de normal, como está comprimiendo, vale 10.5 negativo. Negativo porque está comprimiendo. Vamos a la siguiente barra. Se va a cortar la reunión, entramos al mismo enlace y lo acabamos el ejercicio. Entremos al mismo enlace. Bueno, sigamos. Aprendido. Ya. Entonces nos quedamos aquí. Bueno, ahora vamos a la siguiente barra. Para la barra EC, partimos de aquí. Para aislar la barra EC, hacemos un corte en C. Siempre ligeramente a la izquierda de la dirección a la que estamos avanzando. O sea, por aquí, ¿no? Y nos queda de la siguiente forma. Este punto se desempotra y comenzamos a hacer el equilibrio. Esta vertical es sub 0, es 22,5, se transforma en carga. Cuando es carga externa no se cambian los sentidos. Y la horizontal es sub 0, es 0. Entonces no se la coloca, se sobreentiende. Y hacemos un, entre comillas, cálculo de reacciones para esta barra CE, que lo único que sería fuera equilibrar el esfuerzo normal de 22,5, 22,5, ¿no? No tiene esfuerzo cortante ni esfuerzo flector o momento flector. Barra CE, sacamos momento, el momento es 0, porque ninguna carga genera momento, esta solamente genera normal, y como está comprimiendo es negativa, menos 22,5. Seguimos. Ahora con la barra CD. Entonces, esta barra CD, estamos yendo de derecha a izquierda, aquí está, de derecha a izquierda. Eso quiere decir que vamos a hacer un corte por aquí, ¿no? O sea, estamos yendo de derecha a izquierda para mayor facilidad. Derecha a izquierda. Y listo, comenzamos a hacer el equilibrio. Entonces, antes de sacar la ecuación de momento, yo tengo que hacer, entre comillas, un cálculo de reacciones para solamente esta barra, solamente estas cargas, ¿no? Entonces, esta carga de 3 hacia abajo se la suma con la reacción de esta carga de 4, ¿no? Entonces, menos 3, menos la resultante de la carga distribuida, que es altura 4, por su base, que es 1,5. 1,5.
Eso me da, esto se hace 6, si lo calculan, más este valor de 3, me da menos 9, ¿no? Me da menos 9, o sea, una carga resultante hacia abajo de menos 9. Y lo que lo equilibra es una carga hacia arriba de 9 toneladas. Por eso este valor tiene un valor de 9 hacia arriba, ¿no? La reacción tiene que ser contraria a las cargas. Y hacen lo mismo sacando una sumatoria de momentos en el punto C, ¿no? Y van a ver que le va a salir valor de esta carga de momento de 9 toneladas por metro. Y la reacción siempre tiene que ser en sentido contrario. En pocas palabras, es cálculo de reacciones también, ¿no? Cálculo de reacciones. Listo. Voy a tomar el ejercicio derecha-izquierda y obtengo, por este caso, para la carga puntual 3 por X, ¿no? Como gira en sentido horario, fíjense, cuando gira en sentido horario, recordando un poco ISO 2, esto que le hace a la viga. O sea, si esta carga de 3 toneladas genera un momento así, hace que la viga se comporte de esta forma, ¿no? Se doble así, ¿no? Y cuando pasa eso, ustedes saben que en ISO 2 han visto que cuando los momentos hacen que la parte superior de la viga se traccione y la parte inferior se comprima, el momento es negativo. Y cuando pasa lo contrario, cuando los momentos, ya sean por izquierda o por derecha, hacen que la parte superior o la fibra superior se comprima y la inferior se traccione, el momento es positivo, ¿no? En este caso, esta carga de 3 toneladas está haciendo que la viga se tuerce así, se doble así, ¿no? O sea, que la fibra superior se traccione y la inferior se comprime. Entonces, momento negativo. Es por eso que este 3 por X es negativo. Y la carga distribuida igual, ¿no? Ya saben cómo se resuelve. Así rápidamente, recordando residuo, agarramos la carguita, así, potrado, y hacemos un corte SS. SS. Del punto inicial al corte está la distancia X. Y la altura es constante, ¿no? Porque es distribuida. En este caso, 4. Entonces vamos a trabajar en esta área, del corte, hasta el corte SS, ¿no? Esta es mi área pintada. Entonces, el área de esta área pintada me va a dar la resultante, ¿no? Y la resultante es el área. ¿Cuánto vale el área? Altura 4 por su base X. O sea, el área de este triángulo pintado. 4X. Esa es la resultante. Estamos sacando el momento flector en X. Y ahora lo que necesitamos sacar es el momento de esa resultante. Y para eso necesitamos el brazo de palanca, que es de la ubicación de la resultante hasta la distancia SS. El corte, ¿no? ¿Cuánto vale esto? Sabiendo que la resultante siempre está a la mitad de su base. O sea, si toda la longitud vale X, esta distancia va a ser X medio, ¿no? Entonces aquí lo aumento por X medio. Y ya les dije el por qué esta carga distribuida, su momento genera momento horario, ¿no? Entonces el momento es por eso negativo. Entonces aquí lo aumento signo menos. Y resuelvo esto. Mx es igual a este 4 con este 2 se dividen y se hacen menos 2x por x al cuadrado. Entonces por eso este término es menos 2x al cuadrado. Menos 3x que de la carga puntual, ¿no? Listo, suficiente repaso. Listo. Y no hay normal, fuerza normal, entonces la ecuación normal es 0. Perfecto. Ahora, para la barra BC, me estoy yendo de derecha a izquierda. De derecha a izquierda. ¿Ok? Ya. Aquí faltó
un empotrado. Esto tiene que ir así. Ahora sí. Para que se represente de la manera correcta, ¿no? ¿Listo? Entonces, eh, coloco las cargas de la barra BC, pero como esta, por la parte izquierda de esta barra BC, por la parte izquierda aquí hay otra barra, entonces de la barra B, como está conectada a la barra BC, esta reacción tiene que pasar como carga. O sea, este 10,5 que está yendo hacia abajo como reacción, pasa al otro lado como carga. ¿Qué quiere decir eso? Que la carga de reacción, para transformar la carga, tengo que cambiarle el sentido. O sea, si está yendo hacia abajo, cambiarla hacia arriba. Sigue siendo vertical y sigue valiendo 10,5. Listo, no tengo que hacer nada más, porque estoy yendo de izquierda a derecha. Y saco la ecuación de momento, ¿no? Si quieren va el equilibrio, aunque no es necesario porque es la última barra, pero si quieren lo hacen. Y esto tendría que darle 0. En realidad aquí yo no coloqué el empotrado. Yo no coloqué el empotrado. ¿Por qué? Porque las cargas, o sea, yo hice esa comprobación. Fíjense, yo también transmití estas cargas de reacción de estos puntos C a este punto que está aquí. O sea, esta carga de 22,5 la pasé como carga, 22,5 está de abajo hacia arriba. Esta carga de 9 toneladas la pasé como carga, está yendo hacia arriba, la pasé para abajo. Y esta reacción de momento está yendo como carga, está yendo antihorario, lo puse en sentido horario. ¿Para qué? Esto a mí me sirve como comprobación. O sea, no es necesario que lo hagan, pero si quieren lo hacen para comprobar que ustedes han hecho bien la parte de su estática 2, o sea, los esfuerzos internos, ¿no? ¿Y cómo sé que está bien? Ustedes para esta última barra, si quieren, hacen una sumatoria de fuerzas verticales y de toda la estructura y tiene que darle 0. O si quieren, hacen una sumatoria de momentos en el punto B o en el punto C de todas estas cargas, e igual tendrían que darle 0. Si no les da 0, quiere decir que en alguna de estas otras barras ustedes se han equivocado o no han tomado en cuenta algún valor. Entonces, esta es una comprobación que no es necesario hacerla, pero si quieren lo hacen para comprobar, para ver si lo han hecho bien todo el ejercicio. Entonces, por eso yo no lo coloqué aquí este empotado, ¿no? Precisamente porque estaba comprobando. Y listo. Como yo voy de izquierda a derecha, saco la ecuación de momento. 10,5 gira en sentido horario positivo, 10,5 por X, y la carga de linealmente distribuida, antihorario, ya saben por qué, menos 2 por X al cuadrado. No hay normales, ecuación normal es 0. ¿Listo? Hacen este mismo procedimiento, todo lo que hemos hecho ahora, pero para la estructura de sub 1 y para la estructura de sub 2. Para la estructura de sub 1, para no darles mucha vuelta, colocamos la carga unitaria. Recuerden que para la estructura de sub 1 solamente se coloca la carga unitaria, ¿no? De X1 que vale 1. Solamente esa carga, todas las demás desaparecen. Y hago el mismo proceso de cálculo que hice hace un momento. Saco las reacciones en los apoyos con la misma recomendación que les di, ¿no? La vertical en A, coloquen vertical en A de la estructura 1, horizontal en E de la estructura 1 y la vertical en E de la estructura 1. Entonces, esta es una simbología cómoda, ¿no? Para no chiparse en el examen. Luego, fíjense, todo es absolutamente lo mismo. Cálculo de reacciones. Esto es S1, ahora sí. Y los esfuerzos internos igual, ¿no? No cambia en nada. Sacan las ecuaciones en un momento. Y para la estructura S2 también, reacción de momento, verticales, 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 y las ecuaciones de momento igual, no varían en nada, ¿no? Solamente aquí tomamos en cuenta esta carga de momento que vale 1. Una vez que hayan hecho esos 3 pasos, ya planteamos la ecuación que les comentaba, ¿no? El sistema de ecuaciones de 2 por 2, ya habiendo calculado los esfuerzos internos. Para mayor comodidad, todo esto lo representamos en una tabla, ¿no? Lo representamos en una tabla. La ecuación m sub 0, la columna de las ecuaciones m sub 1, o sea, de la estructura 1, y de la estructura m2. O sea, se van a la estructura de sub 0
y colocan aquí los valores de ecuaciones de momento que ustedes han calculado, de la barra B, medio cero, de la barra CE, medio cero, de la barra CD, medio esto, y de la barra BC. Lo mismo para la estructura 1, las ecuaciones de momento en cada fila, de la barra B, CE, CD y BC, ¿no? Y lo mismo para la ecuación M sub 2. No es necesario, como es un pórtico que no tiene ni cargas térmicas, ni cargas, ni asentamiento en los apoyos, etcétera, que ustedes calculen las ecuaciones de fuerzas normales. Pero la teoría del análisis estructural me dice que si yo quiero sacar así un resultado bien exacto, yo tengo que considerar estas ecuaciones normales, ¿no? O sea, aumentar la integral de n por n virtual entre e por a, ¿no? Para el examen no es necesario, no es necesario, pero yo lo pongo para que más adelante ustedes ya tengan agilidad, ¿no? A la hora de sacar estas ecuaciones de fuerzas normales, que es lo mismo, pero ya saben el por qué nosotros no lo utilizamos en la parte final, ¿no? De la respuesta, pero no está mal tenerla, ¿no? Y la longitud de los tramos, que como les mencionaba, siempre parte en cero. Para este curso de análisis estructural, siempre esto primer término va a partir en cero y el segundo término va a ser la longitud de la barra. Y calculamos la rigidez. Esta es ya ecuación conocida, la ecuación para determinar los esfuerzos internos de las ecuaciones de momento, o sea, los desplazamientos, pero fíjense, tiene una cierta variación. Ya no es de la estructura real y de la estructura virtual, ¿no? Ahora, nosotros tenemos que llegar a los términos de este sistema de ecuaciones de 2 por 2. O sea, si yo quiero, y se preguntarán, ¿y cuánto vale este delta 1,0 o este delta 2,1? Entonces, van a utilizar esta formulita, ¿no? Que está en términos de IJ. Por ejemplo, si ustedes quieren determinar este valor de delta 2,1, hacen el reemplazo. Si yo quiero determinar el delta 2,1, que es IJ, tengo que hacer la integral de las ecuaciones 2,1, o sea, del momento 2, que sería sacando los valores de esta fila, y multiplicarlos por los valores de las ecuaciones de momento de la columna M1, o sea, las ecuaciones de momento de la estructura 1, ¿no? Entonces, en eso consiste esta ecuación, ¿no? Sacamos la inercia de la sección, recomendando siempre metro, y lo multiplicamos por el valor del módulo de elasticidad que estaba en toneladas sobre metro, ¿no? Y me da la rigidez a flexión. ¿Listo? Hago los cálculos. Ecuación de compatibilidad elástica de la estructura es la siguiente, ya la hemos visto, y comienzo a hacer los reemplazos. De la estructura 1, 0, integro las ecuaciones en momento 1 y 0, las ecuaciones M1 y M0. Entonces, todas las integrales las sumo. En este caso solamente hay una. ¿Por qué? Porque al multiplicarlas 1 por 0, si nos vamos a la tablita, fíjense, 1 menos x por 0, 0, no se la toma en cuenta. X por 0, no se la toma en cuenta. 0 por menos 2 por x al cuadrado menos 3x, 0, no se la toma en cuenta. El producto de ambas columnas que me va a dar un valor solamente es la última, ¿no? La BC, que es menos 4 por menos 2x al cuadrado más 10,5x, y la integral va de 0 a 6. Es por eso que aquí solamente tenemos una sola integral, ¿no? Pero en teoría tenemos que sumar todas esas integrales, todas esas integrales. Listo, este valor me dio menos 180. Para la estructura delta 1,1 hacen lo mismo, aquí ya intervienen dos ecuaciones. Fíjense que aquí en esta integral yo la multipliqué por 2. ¿Por qué la multipliqué por 2? Porque pasa, por ejemplo, como es para M1, se multiplica por el mismo término, ¿no? Menos X por menos X. Y aquí igual, X por X. Entonces, fíjense, aquí, y una cosa más, en este término, las integrales tienen la misma longitud, ¿no? o la misma amplitud. O sea, van de 0 a 4 y 0 a 4. En pocas palabras, estamos integrando la misma integral aquí con la misma distancia, si quieren llamarlo así, y la misma integral aquí. Entonces, como lo estamos repitiendo, más fácil me queda decir 2 veces la misma integral, ¿no?
2 veces la misma integral. Entonces, es por eso que aquí yo hice esa simplificación, para no hacerlo más extenso esto de decir 2 veces esa integral de 0 a 4, más esta otra integral. Hacen los cálculos y les queda este valor. Y hacen exactamente lo mismo para todos los términos de este sistema de ecuaciones de 2 por 2, ¿no? Son 6 deltas que ustedes tienen que hallar. 6 deltas. Yo, fíjense, lo hallé en función de E por I. Recomendación: cuando ustedes trabajen en pórticos planos, o sea, no tengan ni temperatura, ni asentamientos, ni resortes en el método de la fuerza, yo les recomiendo trabajar sin reemplazar este valor, ¿no? Es más fácil, porque le van a salir números más visibles, por así decirlo, ¿ok? No, porque es ya más complejo agarrar y comenzar a integrar y colocar en la calculadora el valor de división, ¿no? Y estar colocando este valor es más tardoso, más moroso. Y para ganar tiempo, cuando tienen pórticos planos sin ninguna carga externa que no sea temperatura, asentamiento ni resorte, pueden hacer esta simplificación de no multiplicar este por i. ¿Por qué? Porque este sistema de ecuaciones de 2 por 2, yo puedo decir, lo multiplico ambos términos por e por i. Multiplico el término de la derecha por e por i, al 0 no le afecta, y esto se hace e por i por delta 1, 0, e por i por delta 1, 1, y e por i por delta 1, 2. Lo mismo aquí abajo, ¿no? O sea, no afecta el sistema de ecuaciones. Entonces, puedo hacer esta simplificación, ¿no? Para ganar tiempo. ¿Y listo? Hago ese reemplazo. Entonces, 1, 0, o EI por delta 1, 0, me dio menos 180, delta 1, 1, 410 sobre 3 por x1, y así sucesivamente. Reemplazo estos valores en este sistema de ecuaciones de 2 por 2. Ya tengo un sistema de ecuaciones de 2 por 2, ya con valores. Entonces, esto lo reemplazo en mi máquina de calcular, ¿no? En un sistema de ecuaciones de 2 por 2 para hallar estos dos valores, estas dos incógnitas. Entonces tengo x1 y tengo x2, que me dio 5 tercios y me dio 23 novenos. El signo positivo, ya saben, quiere decir que el sentido de la reacción que yo asumí era el correcto. Si me da negativo, quiere decir que era el opuesto, ¿no? Listo. Una vez que hemos hecho eso, ya conozco cuánto vale x1 y x2, yo puedo calcular las demás reacciones, ¿no? La vertical en A, fíjense que ya estoy mostrando el pórtico hiperestático, ya no el isostático equivalente, ¿no? O sea, el pórtico con sus apoyos reales, el fijo y el empotrado. ¿Por qué? Porque ya conozco cuánto vale una de sus dos reacciones, o las dos reacciones redundantes, ¿no? Las que me sobraban. Y con esos valores, haciendo superposición de efectos, usando esta ecuación, yo puedo determinar cuánto valen estas otras reacciones, para no hacer el cálculo de sumatoria de momentos, sumatoria de fuerzas verticales, que es más moroso. Directamente con esta fórmula se hace más rápido, ¿no? Por ejemplo, yo quiero hallar a ver la reacción B sub A. Entonces la B sub A me dice que es igual al valor de B sub A de la estructura E sub 0. O sea, este valor de aquí, este 10,0, 10,5, es la B sub A de la estructura E sub 0. Por eso yo les hablaba mucho de esta simbología. Este valor de 0 es la B sub A de la estructura 1, y este valor de un sexto es la B sub A, o la vertical en A, de la estructura 2, ¿no? Entonces, yo con esa simbología rápidamente puedo ubicarme, ¿no? Puedo ubicarme. Es decir, a ver, este valor de B 10,5 me dice que es mi B sub A0. Me voy a mi estructura E sub 0 y fíjense, aquí está, ¿no? Mi B sub A0 vale 10,5. Entonces, lo coloco aquí como 10,5. Aquí no lo puse, pero ya se está sobreentendiendo, ¿no? Yo estoy tomando como signo positivo a las reacciones que están yendo hacia arriba, ¿no? Hacia arriba. Si hay alguna que está yendo hacia abajo, yo aquí la coloco con signo negativo, ¿no? Pero ese no es el caso. B sub A1, me voy a la estructura E sub 1, que está aquí, y digo cuánto vale este B sub A1. Vale 0, ¿no? Entonces, ese valor de 0 lo reemplazo aquí. Mi superposición de efecto, 0.
y la B sub A2 me dice que es un sexto positivo. Me voy a la estructura E sub 2 y me da que esta B sub A2 es un sexto, ¿no? Un sexto. Entonces, fíjense que esta simbología me ayuda mucho en cuestión de orden, ¿no? Para cuando yo haga la superposición de efectos, no tenga complicaciones. ¿Cuánto vale X1? Son las incógnitas que acabo de determinar, ¿no? X1 y X2. Entonces reemplazo estos valores aquí y hago la suma. Haciendo esa suma ya tengo que la vertical en A de todo el sistema, ¿vale? 10,926 toneladas. Hago lo mismo para hallar esta vertical en E. Vertical en E. Fíjense que aquí este menos un sexto ya viene con valor negativo. ¿Por qué? Porque ya estoy asumiendo, fíjense aquí en la estructura, que los valores positivos de las reacciones son las que están, las que tienen sentido hacia arriba, ¿no? O sea, es aquí hacia arriba positivo porque así lo estoy asumiendo, ¿no? Entonces, fíjense, esta sería este menos un sexto sería el B sub E2, ¿no? El B sub E2. Entonces me voy a la estructura E2 y me fijo cuánto vale esta B sub E2. Fíjense, está yendo hacia abajo. Entonces, esta B sub E2 es un sexto, pero es negativo. ¿Por qué? Porque está yendo hacia abajo. O sea, me salió con dirección hacia abajo, con sentido hacia abajo. Es por eso que como aquí el sentido yo le puse positivo hacia arriba y me dio hacia abajo, le coloco signo negativo. E igual, hago los reemplazos y obtengo que B sub E vale 22,074. Y lo mismo para la horizontal en E. Hago los reemplazos correspondientes y obtengo que la horizontal en E vale 1,667. ¿Listo? Con eso ya tengo calculadísimo todas las reacciones en los apoyos, ¿no? Entonces, ese es el principio de superposición de efectos para todas las reacciones. Igual para el momento, igual, asumí, no, ya está calculada, ¿no? Fíjense, esta reacción horizontal X1 ya la tenemos aquí, vale 5 tercios toneladas. Y la reacción de momento igual ya la calculamos. Antihorario, X2 ¿cuánto vale? 23 novenos toneladas por metro. Ya están calculadas. Por último, bueno, esto ya ustedes lo tienen que hacer. Tienen que, con las reacciones en los apoyos, perfectamente ya pueden determinar los esfuerzos internos, ¿no? Eso también pide el ingeniero aquí en el examen. Cálculo de reacciones y esfuerzos internos, ¿no? Entonces, hacen un pequeño repaso de su estática 2 y ya dibujan su diagrama de fuerzas normales, diagrama de fuerzas cortantes y diagrama de momento. Ahora, ¿qué se fija el ingeniero? El ingeniero se fija tres cosas, que si ustedes no la colocan en su diagrama, le va a quitar puntos. Primera cosa, tienen que dibujar su diagrama con los valores, obviamente, ¿no? O sea, tienen que tener estos valores que ustedes ven aquí, pero tienen que estar con sus unidades. El esfuerzo normal, 10,926 toneladas. Si colocan 10,926 y el número chico y no le colocan las unidades, ahí le va a quitar puntos, ¿no? Todos estos numeritos siempre con sus unidades. Fíjense en la importante igual, sus unidades, y en la diagrama de momento igual, con sus unidades, toneladas por metro, toneladas por metro, toneladas por metro. No puede faltar. Segunda cosa, a él no le gusta que dibuje su diagrama, ya sea normal, cortante momento, y no le coloquen esta simbología, ¿no? De menos o más. Tienen que indicar, sobre todo para el esfuerzo normal, dónde es compresión y dónde es tracción. Entonces, el signo negativo me representa compresión y el positivo tracción. Para los tres diagramas, ustedes tienen que colocar el signo. Y por último, tienen que colocar el nombre del diagrama. Esta simbología así, ¿no? En letras grandes, N representa diagrama normal y entre paréntesis la unidad, tonelada. El nombre de este diagrama es el de cortante, se representa con Q, entre paréntesis tonelada. Este es el diagrama de momento, colocan una M o una M en cursiva y colocan entre paréntesis toneladas por metro. Hace eso, no va a haber problema. ¿Okay? Entonces, hasta aquí tenemos terminado el ejercicio de hoy. ¿Alguna duda o pregunta?
el video se lo voy a subir, ¿ya? Va a estar subiendo y se lo voy a pasar. Ok. Bueno, si no hay preguntas, nos vemos la próxima semana, si es que continúa el paro, y vamos a tratar de ganar tiempo y hacer otros 2 ejercicios más, ¿ya? Entonces, que tengan una buena noche y hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, hasta luego.